20. La carta apareció unos 4 días después, dirigida con una caligrafía elegante y adornada con un leve toque de ostentación. Al Alto Lord de la Corte, Noche. Leí la carta de inmediato. Tarkin era conciso y directo en su correspondencia, pero el tono era cordial, acogedor. Tarkin. Me transporté y encontré a Amren en su estudio, inclinada sobre unos papeles. Tiré la carta de Tarkin sobre la pila, interrumpiéndola. Se tensó hasta que reconoció la firma. «Nos vamos mañana». Me miró arqueando una ceja. «Sí, nos vamos. Necesito que vengas a Adriata con Feire y conmigo». Amren se recostó en su silla, sin molestarse en leer la carta. La corte verano no era precisamente de su gusto, pero Amren ya había aterrorizado a toda esa corte en más de una ocasión, y sus poderes serían invaluables para mantener a Feire y a mí a salvo mientras estuviéramos allí. Sin mencionar lo que significaría poner el libro en manos de Amren si los rumores que había escuchado circular fueran ciertos. Pero esa parte podía esperar hasta que tuviéramos el libro y pudiéramos saberlo con certeza. «¿Y supongo que no tengo elección, Rhysand?» Me estudió con atención. Debí de sonar más inflexible de lo que en realidad estaba. Asentí. «Muy bien. Iré contigo a visitar a Tarkin con una condición». «Dilo». Jugó con fina cadena de plata que le colgaba del cuello. «Quiero un rubí antes de irnos. Uno grande y gordo». La cadena se le enroscó en el meñique y pareció a punto de romperse por la forma en que ese pequeño dedo se curvó hacia adentro. Solo Amren podía hacer que una joya delicada pareciera un arma. Me reí disimuladamente. «Lo que tú quieras, Amren». Sus ojos brillaron con una codicia nada sutil justo antes de irme. Envié a Amren delante de mí para reunir al resto del círculo íntimo y así poder informarles de los planes para nuestra estancia en Adriata. Mientras tanto, le escribí a Tarkin una respuesta rápida informándole que nuestro grupo llegaría la tarde siguiente. Y luego me senté en mi estudio e intenté no darle demasiadas vueltas a la última vez que había visto a Tarkin bajo la montaña, cuando sostuve el corazón de su sangre entre mis manos y le aplasté la fuerza vital que contenía. Todo para evitar que sus secretos cayeran en las manos de esa reina malvada. Su mente había estado asustada. Tuve que calmarla y distraerla como hice con Claire, y coordinar las palabras y los espasmos que emanaban de su cuerpo. Una marioneta movida por hilos invisibles. Todo para que Amarantha no sospechara de la verdad. Matarlo había sido un acto de piedad. Tarkin lo sabía y sin duda lo recordaba. Pero, aún así, su invitación se había hecho esperar bastante. Fuera lo que fuera que Tarkin buscara obtener de nuestra reunión, todavía había una buena dosis de desconfianza que manejar. Un alto lord inteligente. A pesar de su juventud, la mente de Tarkin era aguda, incluso con el millón de manos que, según me informó Azriel, intentaban moldearla a su antojo cada día. Tarkin quería liberar a los inmortales inferiores, convertirlos en iguales al resto de nosotros. El Ilirio en mí escuchó y respondió a ese llamado. Había luchado por ese cambio toda mi vida, con escaso éxito por culpa de la máscara que debía llevar para mantener a mi corte a salvo. Pero Tarkin lo estaba logrando de alguna manera. Sinceramente, esperaba que Feire consiguiera esa mitad del libro sin problemas. Tarkin era quizás uno de los pocos aliados que realmente tenía la oportunidad de conseguir en este maldito mundo, y yo no quería perder esa oportunidad con él. Me pasé una mano por el pelo y me obligué a salir del estudio. Pasara lo que pasara, mi corte era lo primero, y yo tenía que permanecer vigilante. Al salir a la luz del sol sobre el patio de la casa, todos estaban presentes excepto Azriel. De pie frente a Cassian, Feire tenía un par de cuchillos de combate a sus pies, mientras Mor lo regañaba desde un costado. Amren parecía a punto de quedarse dormida en su silla, y me pregunté si les habría contado algo.
Lamento interrumpir justo ahora que las cosas se estaban poniendo interesantes, dije a modo de saludo. Una suerte para las pelotas de Cassian. Llegaste justo a tiempo. Amren se acomodó en su asiento. Cassian emitió un gruñido vago que me hizo reír a mí y a nadie más. Tenía curiosidad por saber de qué habían estado hablando antes de mi llegada, o sobre qué habían estado discutiendo. ¿Listos para ir de vacaciones de verano?, pregunté. La cabeza de Mor se alzó con interés. ¿Llegó la invitación de la corte verano? Sí, claro. Feire, Amren y yo nos vamos mañana. Ahora era el turno de Feire de mirarme, pero fue Cassian quien se acercó, esperando a que corrigiera mi declaración. La corte verano está llena de tontos calentones, hijos de puta arrogantes, y más, me advirtió con tono directo, un general en servicio. Debería ir con ustedes. Te sentirías muy bien ahí, dijo Amren con deleite. Destrozar a Cassian era su pasatiempo favorito. Qué malo que no puedas ir. Cuidado, Amren, advirtió Cassian, y había un extraño fuego en sus ojos, un fuego por atacar y defender que rara vez aparecía cuando estábamos nosotros solos. Solo la sonrisa en el rostro de Amren, que no era más que una burla, me impidió preguntarme qué clase de conversación había interrumpido. Créeme, dijo mi segunda, yo también preferiría no ir. Cassian, dije frotándome las sienes, cada vez más frustrado por la extraña tensión que flotaba en el aire. Considerando que la última vez que fuiste las cosas no terminaron bien. Rompí un edificio, uno solo a mí. Considerando que literalmente se aterrorizan cuando ven a la dulce Amren, es mejor que venga ella. Cassian dio otro paso hacia mí. Casi esperaba que me retara. Tra un combate para conseguir un lugar en nuestro grupo. Podría ser una trampa. ¿Quién te dice que el retraso para contestar no haya sido porque estaban contactando a nuestros enemigos para preparar una emboscada? Esa es la otra razón por la que viene Amren. Me aparté de Cassian, algo molesto por la agresividad de su tono. Sin duda me lo reprocharía más tarde. Además, hay un montón de tesoros en la corte verano. Si el libro está escondido, Amren, tal vez encuentres objetos que te gusten. Amren me miró sorprendida. Me encogí de hombros. Tú dijiste que querías un rubí. ¡Mierda!, maldijo Cassian, levantando las manos. ¿En serio, Rhys? Sí, seguro que me hablaríamos de esto más tarde. Cassian frunció el ceño. Ya está mal robarles el libro, pero dejarlos en seco. Rhysand tiene razón en algo, dijo Amren con malicia. El Alto Lord de Verano es joven e inexperto. Dudo que haya tenido tiempo para catalogar su tesoro heredado desde que fue nombrado en Bajo la Montaña. Dudo que se dé cuenta si se le pierde algo. Muy bien, Rhysand, cuenta conmigo. Cassian dio otro paso al frente, boquiabierto. Lo miré fijamente, cansado de la tensión absurda que transmitía. Ya estaba de un humor de perro solo de pensar en cómo sorprender a Tarkin y mantener su buena voluntad sin que añadiera sus quejas personales a la pila. Te voy a necesitar a ti y no a Amren, en el reino de los mortales. La corte verano te prohibió la entrada para toda la eternidad. Y aunque tu presencia sería una muy buena distracción mientras Feire hace lo que tiene que hacer, podría causar más problemas de los que necesitamos. Tranquilo, Cassian, dijo Amren al ver que Cassian no se apartaba. Vamos a estar mejor sin tus gruñidos y desafíos. El Alto Lord le debe un favor a Rhys por salvarle la vida en Bajo la Montaña y por guardar sus secretos. Y probablemente el Alto Lord también quiera determinar nuestra postura ante cualquier conflicto futuro, añadió Mor. Feire observaba el intercambio con profundo interés. Al parecer, dándose cuenta de que no llegaría a ninguna parte con todos nosotros, Cassian bajó las alas y suavizó su voz, aunque aún tenía un tono mordaz. Observé al grupo y me di cuenta de que Adriel no estaba, pero Amren y Mor sí. Eso me explicó lo suficiente para imaginar ciertas dinámicas ocurriendo en el aire. ¿Y Feire?, replicó Cassian señalándola con el mentón. Una cosa es tenerla aquí
aunque todo el mundo sabe dónde está. Otra es llevarla a otra corte y presentarla como miembro de la nuestra. Otro problemita que discutiría con Azriel más tarde y una razón más para que Cassian se quedara en Velaris. La mirada de Cassian era de fuego. Una palabra más en su contra y se lanzaría contra mí, listo para darme una paliza. Ni siquiera habría sido personal. Fuera lo que fuera que se estuviera gestando en sus entrañas, era algo completamente ajeno a esta conversación directa, pero le hacía desear escaparse por una semana. Así que lo dejé pasar. Asentí a Amren y me dirigí hacia el ventanal abierto de la casa. Oí a Mor decirle a Cass que se calmara y lo dejara estar. Si mis sospechas eran ciertas, ese reproche viniendo de ella probablemente no ayudaba mucho. Casi esperaba que la empujara a un lado y me siguiera. Sin embargo, fue la voz de Feire la que finalmente me alcanzó. Estaba cubierta de tierra y sudor tras el entrenamiento. Durante los últimos 4 días, había pasado las mañanas con Cassian, y Azriel cuando éste podía unirse y las tardes conmigo. Su magia de fuego respondía más y más con cada jornada. ¿Alguna otra trampa que tenga que conocer antes de que nos vayamos mañana?, preguntó. Había un dejo de burla escondida en ese comentario. Miré por encima del hombro, apenas disimulando una sonrisa. Y yo que pensaba que tus notas de la otra noche significaban que me habías perdonado. Ella se detuvo bruscamente. Yo creía que un alto lord tendría cosas más importantes que hacer que pasarse notas con alguien. Cosas más importantes, sin duda. Sinceramente, mi mente se había desbocado un poco esa noche. Probablemente no fue la mejor idea antes de llevar a Feire a un lugar donde se encontraría con amigos y enemigos por igual. Tengo cosas más importantes que hacer, dije, con la suavidad de la noche. Pero no consigo resistir la tentación, así como tú no consigues resistir el deseo de mirarme cuando estamos fuera de la casa, siempre tan territorial. Esperé a que me devolviera las palabras, a que se burlara y me llamara imbécil, pero no lo hizo. En cambio, Feire se me acercó con toda la gracia y la despreocupación que me caracterizaban, casi rozándome al pasar. Un escalofrío recorrió mi espalda. La verdad es que tú no consigues mantenerte lejos de mí desde Calan Mai. Eso es lo que creo. Oh, Feire era una joya. Y no solo era afilada como un diamante, sino que además tenía más razón de la que creía. Le di un golpecito juguetón en la nariz, deseando que el gesto pudiera significar más de lo que era, mientras mis ojos bajaban y se posaban en la suave piel de sus labios, todavía ligeramente sonrojados por el entrenamiento. Me muero por ver qué puede hacer esa afilada lengua en la corte verano, dije, y disfruté de cómo sus ojos grises brillaban antes de desvanecerme en la niebla. Cassian, como debía haber anticipado, me tendió una emboscada y me retuvo toda la noche, y esta vez trajo refuerzos de verdad. Azriel, como era de esperar, estuvo del lado de Cass en todo el asunto, y por una vez me presionó con la misma fuerza para que cediera. Sin Amren allí para provocar y con Mor ausente, me pregunté qué maldito picor se le había metido bajo la piel a mi hermano. Por la mañana me sentía como si hubiésemos estado bebiendo toda la noche, aunque no había probado ni una gota. Al ponerme mi mejor ropa negra, digna del cruel alto lord de bajo la montaña, ya estaba de por sí de mal humor y no me hacía ninguna gracia. Entrar en Adriata con mal genio no era lo que quería, aunque eso encajara con mi inclinación por el dramatismo. Feire bajó las escaleras mientras Amren y yo la esperábamos en el vestíbulo de la casa. Llevaba el cabello recogido en suaves rizos y un vestido lila floreado que ondeaba al caminar. Llevaba flores de mi corte cuidadosamente trenzadas en el cabello. Cuando pisó el último escalón, parecía casi normal, casi como ella misma de nuevo. Tenía color en el rostro y estaba hermosa. Por un momento esperé que me sonriera suavemente, pero nunca lo hizo.
Se me revolvió el estómago. Ponerla a trabajar de verdad, con tanto en juego, era un conflicto que se oponía a la idea de tener que compartirla pronto con otro alto lord. De cualquier manera, sentí que la tensión me atravesaba. «Bien», dije en dirección a Feyre. «Vámonos». «Hoy está enojado», dijo Ambren como si yo no estuviera presente cuando Feyre me miró con curiosidad. Algo me decía que Ambren podía sentir mis entrañas revolviéndose ante la anticipación. «¿Por qué?», preguntó Feyre con cautela. Tomé la mano de Ambren y extendí la otra a Feyre, pero no la tomó de inmediato. Mierda, ya estaba muy nervioso. No quería que esto empezara así. «Porque me quedé hasta tarde con Cassian y Azriel», fingí, «y me ganaron jugando naipes». En realidad, los naipes solo habían durado media hora, pero la discusión que interrumpió nuestra juerga y nos mantuvo despiertos hasta altas horas de la noche sobre los planes para el próximo viaje había sido el verdadero debate. Cassian me había insistido en que lo llevara con nosotros a Adriata. Cuando Adriel no estuvo ocupado apoyando a nuestro hermano en mi contra, le dije que esperara 2 días para ver si Tamlin hacía algún movimiento antes de regresar a las tierras mortales a espiar a las reinas. Luego los dejé tranquilos por la noche. 2 días eran tiempo más que suficiente para que Tamlin descubriera que Feyre se había ido e hiciera algo al respecto si quería, aunque apostaba a la tendencia de Tamlin hacia la inacción y que no hiciera nada. Feyre me miró fijamente, entre divertida y curiosa. «¿Mal perdedor?», preguntó, tomándome finalmente la mano. Me sentí mejor con solo tocarla. «Claro, sobre todo cuando mis amigos se unen para timarme». El viento nos envolvió, ahogando cualquier réplica que Ambren y Feyre pudieran haber hecho, y aterrizamos en una piedra lisa y pulida, sobre el mar bullicioso y resplandeciente de la ciudad más luminosa de la corte verano. Adriata. El mar era la ciudad misma, como el Sidra era Velaris. Resultaba desconcertante, de una forma en que solo un alto lord puede percibir otra corte. Tarkin estaba en todas partes. Su poder palpitaba en las corrientes marinas que golpeaban a lo largo de la costa y en el sol brillante que resplandecía con fuerza sobre nuestras cabezas. Incluso el mar, los ruidosos matices de turquesa, en cientos de tonalidades distintas, parecía vibrar con la fuerza del macho que nos esperaba al frente de un pequeño séquito dispuesto a recibirnos. Detrás de él se alzaba un castillo de piedra color tostado, construido de arena, sol y luz, encaramado sobre una isla montañosa en el corazón de una bahía con forma de media luna. El calor seco era sofocante, pese a la brisa salada que llegaba desde las olas. El aire olía a sol y sal, a madera húmeda y algas. Desde las torres, el graznido de las gaviotas rompía el murmullo constante del oleaje, mezclado con el traqueteo de las cuerdas de los barcos anclados, más allá del puerto. Varios puentes largos y arqueados conectaban la isla con la masa de tierra que la rodeaba por 3 lados. La ciudad se desplegaba a nuestro alrededor en terrazas descendentes, tallada en piedra blanca, perla o coral, como si el mar la hubiera esculpido desde las profundidades. Ambren observaba la escena con cierta indiferencia, como si hubiera visto cosas mejores, y aunque Feyre mantenía una expresión completamente serena, sus ojos no querían dejar de recorrer el nuevo paisaje. «Bienvenidos a Adriata», dijo Tarkin mirándome fijamente. Su saludo no era hostil, lo cual era más de lo que podía decir del grupo que lo acompañaba. Creseida no me había quitado los ojos de encima ni una sola vez en los pocos segundos que habían pasado desde nuestra aparición. Deslicé una mano en el bolsillo y dejé la otra libre para gesticular distraídamente, el alto lord aburrido que buscaba algo que lo distrajera. «Me alegro de verte otra vez, Tarkin», saludé. Él asintió, y me impresionó lo bien que se veía. Algo en él reflejaba parte de mi propia recuperación. Sus ojos brillaban con múltiples matices de azul. Su piel morena oscura había recuperado uniformidad
y su cabello, aunque todavía corto, había vuelto a crecer más abundante y bien cortado. Sí, Tarkin tenía buen aspecto. Al menos uno de nosotros había venido con la intención de pasar un buen día. A Ambren, creo que la conoces, dije señalando a mi segunda, y disfrutando del breve respiro de la mirada de Creseida al observarla con clara desaprobación. Aunque no la has visto desde tu ascensión al trono. La mirada de Creseida volvió a mí con toda su fuerza. Reprimí una sonrisa burlona. Ella sería el entretenimiento mientras Feire distraía a Tarkin. Mi estómago protestó ante el recordatorio. Una descarga de adrenalina me recorrió el cuerpo al considerar hasta qué punto Ambren y yo estábamos entregando a Feire en manos de Tarkin para que jugara. Empecé a sentir un hormigueo que me reptó con una inquietud que no supe disimular del todo. Tarkin no pareció inmutarse mientras observaba a Ambren con atención. «Bienvenida a la ciudad, señora», ofreció. Los ojos de Ambren eran la única parte que parecía dignarse a prestar atención. Ambren lo miró de arriba a abajo. «Por lo menos eres mucho más apuesto que tu primo». Él era un insulto a la vista, saludó ella. Tarkin, para su crédito, no se inmutó. «Mis condolencias, por supuesto». «Cruel. Qué juego tan cruel, tan despiadadamente calculado, el que estábamos por jugar». Reprimí un suspiro mientras me giraba hacia Feire y me colocaba la máscara con firmeza. «No creo que nadie los haya presentado formalmente en Bajo la Montaña. Tarkin, Feire, Tarkin». Tarkin se quedó sin palabras por un momento. Miró a Feire absorto y su mirada se deslizó del rostro al pecho. Contuve el gruñido que ya se me escapaba del pecho. No me gustaba esa mirada. No me gustaba que la mirara así. Estaba demasiado cerca. A esta distancia de Feire, yo podía olerla. Su rostro era una máscara de piedra, pero su aroma estaba lo suficientemente cerca como para llamar a mi sangre. No a la de Tarkin. Probablemente ni siquiera le importaba. Tal vez pensaba en algo que no podía adivinar. Quizá incluso se preguntaba si eran sus poderes los que lo atraían directamente hacia ella. Pero aún así, no había visto a otro macho mirar así a Feire desde Tamlin. «Tiene unos senos francamente espectaculares, ¿no es cierto? Deliciosos como manzanas maduras». Me quedé perfectamente inmóvil, la imagen de la compostura, pero había suficiente significado en mis palabras para que Tarkin entendiera con claridad. «No eres el único que la mira así». Sentí que Feire giraba la cabeza hacia mí y me preparé para un cerdo o un vete al infierno. Pero en lugar de eso, una expresión felina se deslizó silenciosamente por su rostro. «Y yo que creía que estabas fascinado con mi boca», dijo, dejando los labios ligeramente entreabiertos. «Oh, ella sabía jugar, y jugar muy bien. Tienen una historia que contar, me parece», dijo Tarkin, atrayendo nuestra atención de vuelta hacia él. «Tenemos muchas historias que contar», respondí. «¿Por qué no nos ponemos cómodos?» Bajo la piel oscura de Creseida se percibía un leve rubor. «Interesante». Se adelantó a Tarkin y se detuvo justo antes de ponerse a su altura. «Tenemos preparado algo para que se refresquen», anunció. Los ojos de Tarkin brillaron brevemente al volverse hacia su prima, ignorando por completo su paso en falso. «Creseida, princesa de Adriata». Podría haberme reído cuando Creseida me ignoró y se dirigió a Feire primero. Adriel tenía razón. Ella sería a quien habría que vigilar. «Un placer», le dijo a Feire. «Ni amiga ni enemiga». «¿Y un honor?» Feire se encogió de hombros, con naturalidad y despreocupación, como ya habíamos hablado. «El honor es mío, princesa». Otra jugada bien ejecutada, mientras Creseida se mordía la lengua. Tarkin apresuró las presentaciones finales, entre ellas a Varian, el otro miembro de la realeza de Adriata prioritario para Azriel, y luego nos indicó que lo siguiéramos al interior. El palacio realmente parecía construido a partir de arena y el mar. Caracoles marinos decoraban las paredes y los suelos en hermosos arreglos
que creaban diseños náuticos que se repetían en los azulejos y la piedra. Los pasillos eran abiertos y espaciosos. La construcción del palacio era tan similar a mi residencia en la corte noche, que la brisa y el sol me resultaban familiares. Pero los colores, las texturas, todo era diferente. Y con Tarkin tan cerca, mis poderes se atenuaban a propósito para que no se sintiera incómodo. Y no dejaba de mirar a Feire mientras caminábamos. Cada pocos pasos, giraba la cabeza por encima del hombro y la miraba fijamente durante unos segundos antes de volver la vista al frente. La mano en mi bolsillo seguía cerrada en un puño apretado, la única forma de liberar la tensión. «Aún no has decorado para Ninsar», dije, notando la falta de ornamentación en el palacio. «No», afirmó Tarkin. Sonaba más bien sombrío para ser un alto lord que devolvía una festividad feérica a su pueblo. Las flores y las frivolidades me han importado poco, considerando los proyectos más serios que tengo en marcha. No le di ninguna señal de estar de acuerdo o no. Tienes mucho trabajo por delante como para dejar que una sola noche te interrumpa. Apartó la vista y volvió a mirar por encima del hombro. Empezó a dolerme el puño en el costado de tanto apretarlo. Caldero, ¿cómo iba a aguantar una semana o más con ellos pasando el tiempo juntos? ¿Y por qué me importaba tanto? La agitación era tan fuerte que cuando Tarkin volvió a mirar a Feire, otra vez me pregunté cómo se habría sentido mi padre al ver a mi madre en los campamentos dando patadas y luchando, y maldije a la madre en silencio por no poder preguntárselo nunca. «Tenemos 4 ciudades importantes», explicó Tarkin, girándose a medias para mirar a Feire mientras caminábamos. «Pasamos el último mes del invierno y los primeros de primavera en Adriata, la mejor temperatura para esta época del año». Hubo una breve pausa antes de que Feire respondiera. «Es una ciudad muy hermosa». Tarkin parecía encantado, aunque fue lo suficientemente astuto como para no revelar demasiado, pero no dejaba de mirarla, y de mirarla un poco más. Me obligué a recordar a mí mismo que probablemente era solo su poder, latiendo en la sangre de Feire, lo que lo atraía, lo que le hacía girar la cabeza para observar, pero la miraba como había mirado su pecho, en la plataforma de recepción, con un atisbo de deseo, mía. Una palabra cruel, una palabra sucia, una palabra que me hacía querer arrancarme la piel y esconderme si es que no iba a ceder a mis instintos primitivos de tomar a Feire y demostrarle cuán mía era, aunque en realidad no lo era en absoluto, y no tenía ningún derecho, no hasta que ella dijera lo contrario. Pero eso no detenía a la voz, no evitaba que apareciera de todos modos. Las reparaciones están saliendo bien, según dicen. Tarkin me miró como si lo hubiera sacado de un sueño, y por una vez, actuar como si estuviera ligeramente irritado y aburrido con él, me pareció natural. En general, sí, dijo, girándose completamente hacia el frente. Mi pecho se relajó con el movimiento. Ligeramente queda mucho por hacer. La parte trasera del castillo es una ruina. Como ven, casi terminamos el interior. Pusimos todo el esfuerzo en la ciudad primero, y esas reparaciones se están realizando a buen ritmo. Una decisión admirable y la correcta. Espero que no se haya perdido nada valioso durante la ocupación. No era una pregunta, pero Tarkin la respondió de todos modos. Gracias a la madre, no lo más importante. Interesante. Columnas de roble blanco rodeadas de un collage de vitrales nos condujeron a un magnífico comedor con una enorme cúpula en el techo. Sentí como si un hilo se deshiciera con cuidado, alejándose cada vez más hasta perderse en el mar, mientras me sentaba a la mesa y observaba a Feire acercarse inconscientemente a uno de enormes ventanales abiertos. La bahía sin duda bullía allá abajo, rebosante de vida y propósito. Respiré hondo y saboreé las notas de sal y mar que flotaban en el aire desde el océano exterior. Tal vez no estaba completamente fuera de lugar aquí. Varian y Creseida me acompañaron,
vigilando atentamente a Menem mientras tomábamos asiento. Tarkin, sin embargo, se acercó a Feire y entabló una conversación sobre su obsesión con la vista. Me alegró ver que otros en la mesa parecían incómodos con el lugar al que su alto lord se había desviado. «Mi primo es demasiado modesto», dijo Cresseida a mi lado. Aparté la vista de Feire, pero no lamenté mientras ella elogiaba la corte de Tarkin. «La reconstrucción avanza espléndidamente». «Ah, ¿sí?», solté con desinterés deliberado, dejando claro que me importaba poco o nada. Su rostro se tensó. «Sí», dijo, con un leve destello de calor tras esa sola palabra. «Casi todos los escombros han sido retirados del centro de la ciudad y todos los negocios han reabierto, aunque sea con horarios limitados. Nuestros mercados de pescado están prosperando como siempre», intervino Varian con frialdad. Cresseida le dirigió una mirada fulminante que me alegré no haber recibido. «¿Y cómo están sus mercados, Alto Lord? ¿Qué daños sufrieron durante su reciente encarcelamiento?» Ni siquiera lo honré con una mirada. Si hubiera podido elegir, habría elegido a Cresseida. Ambren podría quedarse con este. Ambren, por supuesto, no decepcionó. Comentó con sequedad que la corte noche no era un lugar para mercados de pescado, pero que con gusto podía informar a Varian la variedad de comercios y transacciones si él se creía capaz de soportarlo. Hizo girar su copa de vino con un gesto que rozaba lo amenazante. Una mención de Amaranta captó mi atención justo cuando Tarkin miraba a Feire con una sonrisa cálida y sus ojos turquesa chispeantes. «Tú eres una perla», dijo, aunque yo ya sabía eso desde el día en que le arrojaste ese hueso a Amaranta y le salpicaste barro en su vestido favorito. Si había albergado alguna esperanza de que Feire se apartara, me vi horriblemente decepcionado al verla acercarse al Alto Lord del verano, observándolo. Era exactamente el movimiento correcto, pero lo odié. Lo odié, lo odié, lo odié. Lo odié aún más cuando lo miró directo a los ojos, incitantes, acogedores, y ronroneó. «No recordaba que fueras tan apuesto. No en Bajo la montaña. La luz del sol y esa ropa te sientan muy bien». Me hirvió la sangre. Nunca me había mirado así y con esa intención, ni una sola vez. Y su voz era como seda líquida, la voz que usaba cuando el coqueteo era real para ella. «¿Qué haces exactamente en la corte de Rhysand?», preguntó, sin ninguna reacción visible. «Feir es miembro de mi círculo íntimo», dije, incapaz de soportar más que no estuvieran en nuestra mesa, aunque oculté mi frustración tras la máscara y la aburrida conversación sobre pescado. «Y es mi emisaria en las tierras mortales». Feire se sentó frente a mí, observándome atentamente. «¿Tienes contacto con los reinos mortales?», preguntó Cresseida con aire coqueto. Tarkin observaba a su prima, pero su atención seguía muy centrada en Feire, y ahora también en mí. «Bien». Tomé mi copa de vino blanco y moví el líquido lentamente, prolongando el silencio antes de responder. La última vez que había bebido vino en una corte extranjera sin tomar las precauciones necesarias, mis poderes se drenaron y terminé bajo una roca durante 50 años. Tarkin no apreció el gesto, pero parecía como si él también fuera a oler su propia copa. «Prefiero estar preparado para cualquier situación potencial», dije, aún sin dar un solo sorbo. Sentía la irritación ardiente que emanaba de Cresseida a mi lado, y quería reírme con sarcasmo. Al menos alguien iba a ser divertido aquí, y, dado que Hybern parece decidido a convertirse en un problema, tal vez conversar con los humanos sea bueno para nuestros intereses. Varian se inclinó hacia adelante. Ya estábamos llegando a algo. ¿Así que eso está confirmado? ¿Hybern se prepara para la guerra? Mis dedos se cerraron en torno al tallo de la copa de vino. Sabía que tendría un sabor magnífico, como el océano desprovisto de sal, dejando solo aire puro y limpio coqueteando entre los matices frutales. Pero por lo demás,
El aroma estaba vacío. Finalmente, me digné a dar un sorbo. Los preparativos ya terminaron. La guerra es inminente. Sí, eso fue lo que mencionaste en tu carta, dijo Tarkin. Había sido bastante directo con él al respecto, lo que hacía que su respuesta tardía fuera aún más exasperante. Y ya sabes que nosotros vamos a pelear contra Hybern. Perdimos bastante buena gente en Bajo la Montaña. No tengo interés en ser esclavo de nuevo. En eso estábamos de acuerdo. Estaba a punto de tomar otro sorbo cuando añadió: pero si estás aquí para pedirme que luche en otra guerra, Rhysand. Apreté los dientes al oír mi nombre completo con tanta brusquedad. No hay ninguna posibilidad de eso, interrumpí sin dejar lugar a discusión. Ni siquiera se me pasó por la mente. Con cuidado, mantuve la vista apartada de Feire, pero Creseida lo delató de todos modos. Hubo altos lores que fueron a la guerra por menos que eso, ya lo sabes. Una guerra por una hembra tan inusual no sería realmente nada inesperado. Inusual, un cumplido y una marca al mismo tiempo, como si Feire fuera alguna otra, o no bienvenida. Oh, sí, Creseida iba a ser muy divertida de quebrar. Al menos ella tenía el fuego que le faltaba a Tarkin como Alto Lord, y por la forma en que su primo parecía ignorarla tan fácilmente, bueno, ya sabía dónde golpear, y me sentiría culpable después. De alguna manera, todas las miradas se volvieron hacia Feire, lo que me dio vía libre para observar a Creseida y evaluar su reacción. Feire se inclinó hacia adelante y soltó sin titubear: trata de disipar un poco tu emoción, princesa. El Alto Lord de la Primavera no tiene planes de guerra contra la Corte Noche. Creseida también se inclinó hacia adelante, con la lengua deslizándose por sus labios como si cada palabra fuera una trampa cuidadosamente colocada. Esto era casi mejor que Cassian Ynesta, madre de arriba. ¿Entonces tú estás en contacto con Tamlin? Una vez más, Feire no se inmutó. Mi pareja era su propia arma, libre de abrir agujeros y hundir barcos donde quisiera. Hay cosas que son de conocimiento público y cosas que no. Mi relación con él es un hecho conocido. El estado de esa relación no es asunto tuyo, ni de nadie más. Pero conozco a Tamlin y sé que no va a haber una guerra entre cortes. Por lo menos no por mí o por mis decisiones. Un pequeño estremecimiento me recorrió, mientras Creseida preparaba otro insulto mordaz para lanzarle a Feire. Por fin, esto me resultaba familiar. Se sentía casi normal, de una forma enfermiza y retorcida. Había jugado a estos juegos toda mi vida y había perfeccionado mi estilo durante los últimos 50 años. Cassian y Ynesta eran puro calor y emoción desbordada entre ellos. Instinto. Pero esto era esgrima. Un movimiento cuidadosamente contrarrestado por otro. Un juego que yo había dominado, y Feire también, al parecer. Qué bien se sentía, como una bienvenida a casa, a una casa que había extrañado amargamente. «Qué alivio, entonces», dijo Creseida. El cangrejo en su plato crujió como un hueso roto bajo su toque, los chasquidos al ritmo de sus palabras. Bebió con avidez de su copa y noté que tanto Tarkin como Varian se tensaban, pero ninguno de los dos se molestó en interrumpirla mientras esperaban a que terminara su sorbo. Saber que no estamos dando refugio a una novia robada y que no tenemos que molestarnos en devolverla a su amo, como exige la ley, y como haría cualquier persona racional, si no quisiera que los problemas le cayeran directamente frente a la puerta de la casa. Amren estaba tan furiosa como tal vez yo debería haberlo estado, pero la dama de Adriata no era nada comparada con Amarantha. Me descubrí completamente indiferente a su amenaza vacía. Que viniera Tamlin. No le gustaría lo que le esperaba, un saludo mucho más hostil que el que Tarkin me había dado hasta ahora. Feire pareció estar de acuerdo. Me fui porque quise, aclaró, y nadie es mi amo. Tú puedes pensar todo lo que quieras, señora. El título sonó despectivo, pero la ley es la ley. Eras la novia de Tamlin,
Jurar lealtad a otro Alto Lord no cambia eso. Una verdad a medias. Feyre no había jurado tal lealtad, ni yo jamás se la pediría, y habíamos hecho todo como correspondía, tal como Mor había dicho. Ella era libre, al diablo con la tradición y las leyes. En ese momento, Cresseida solo estaba jugando con lo que creía que era comida. Así que es una suerte muy grande que él respete tus decisiones. Sin ese respeto, bastaría con una carta de él a Tarkin, solicitando tu regreso, y tendríamos que obedecer, o arriesgarnos a una guerra nosotros también. Una parte de mí esperaba que Cresseida estuviera allí, el día en que inevitablemente volviéramos a encontrarnos con Tamlin, y disfrutaría de la expresión de su rostro cuando Feyre lo destrozara en pedazos, con garras o sin ellas. Siempre una joya, Cresseida, dije con tono neutro, contemplando mi vino. Cuidado, Alto Lord. La voz de Varian, rara vez tan firme y mesurada, me hizo levantar la vista. Mi hermana dice la verdad. Cresseida se irguió aún más, altiva y orgullosa tras la defensa de su hermano. Pero fue Tarkin, su Alto Lord, quien la acalló. A ambos. Rhysand es nuestro invitado, y sus cortesanos son nuestros invitados, y los vamos a tratar como tales. Los vamos a tratar como tratamos a los que salvaron nuestras vidas cuando lo único que necesitaban para matarnos era una palabra y todos estaríamos muy pero muy muertos, Cresseida. Se volvió hacia mí y hacia Feyre. Permanecí cautelosamente impasible, pero por dentro, sus palabras resonaban con una verdad que me cautivó. Este era el Alto Lord que veía a los rotos y exigía justicia. El Alto Lord del verano que veía más en los que otros llamaban inferiores. No necesitaba siglos de experiencia para ganarse mi respeto por ello. Ya estaba más que adelantado en ese aspecto. Sería una deshonra miserable traicionarlo, más allá de mis sentimientos personales hacia Feyre. Tenemos más que discutir, tú y yo, me dijo directamente. Y por la forma en que habló, con tanta sinceridad y dignidad, que por un instante no hubo nadie más presente, salvo dos altos lores en recuperación que intentaban salvar sus reinos como mejor sabían. Quizás los únicos en todo Prythian. Esta noche habrá una fiesta en su honor sobre la barcaza de placer, allá, en la bahía. Después pueden ir a donde quieran en la ciudad. Perdonen a la princesa. Tiene tendencia a proteger demasiado a su pueblo. La reconstrucción fue muy larga y muy dura, y no queremos volver a hacer nada parecido hasta dentro de muchos siglos. Y lo interesante fue el dolor que brilló en los ojos de Cresseida mientras su primo hablaba. No por las pérdidas sufridas en su corte, sino por la desestimación de su propia opinión y autoridad, sentenciada por su propio pariente. Una dinámica tan diferente entre ellos comparada con la que compartía con mi prima Mor, con quien podría discutir y pelear a puerta cerrada, pero jamás desautorizar tan abiertamente ante otra corte. Cresseida, a pesar de todas sus fortalezas y poderes que llenaban los vacíos de Tarkin, seguía siendo una princesa en esta tierra. En casa, Morrigan era una reina. Me hundí en mi copa de vino, contemplativo. Sabía exactamente cómo sacaría de quicio a Cresseida esta noche. Se enfadaría después y no me gustaba en absoluto la idea. Pero que así fuera. De repente me sentí menos mal ante la idea cuando Tarkin ofreció una explicación suave a Feyre. Cresseida se sacrificó por su pueblo, dijo, y era como si Cresseida no existiera en la mesa. No tomes sus palabras a nivel personal. No. Era como si yo mismo no estuviera presente en la mesa. Todos hicimos sacrificios, dije, dejando que me doliera un poco. Ella no era su pareja para defender. Ella era mía. Y tú te sientas hoy a la mesa con tu familia solo por los sacrificios de Feyre. Así que vas a perdonarme, querido Tarkin, si le digo a tu princesa que si ella le avisa a Tamlin, o si alguno de los tuyos trata de llevarse a Feyre por la fuerza, todos van a perder la vida.
El propio Tarkin debió de cortar el aire de la habitación, pero el océano aún se distinguía, sal, mar y cítricos, algo natural para mí. Sentí la luz de las estrellas resplandecer en mis ojos mientras el Lord del verano clavaba a una mirada que contenía el calor del sol al Lord de la noche. «No me amenaces, no en mi propia casa, Rhysand», advirtió Tarquin. «Mi gratitud tiene un límite». «Bien pensé, tú también sabes jugar». «No es una amenaza», dije disfrutando del casi salto de Creseida cuando las pinzas de cangrejo de mi plato se rompieron aparentemente solas, sin que mis manos estuvieran cerca del plato. «Es una promesa». Como si necesitara algún tipo de permiso para no pelear, Tarkin se volvió hacia Feire después de que nos sostuviéramos la mirada por un breve instante. Feire me miró, y fuera intencional o no, sentí el vínculo que nos unía. «Con razón nunca se aburren en la inmortalidad», dijo Feire. «Nuestro juego. Mi pareja y yo jugábamos a este juego juntos, y ella era magnífica en esto».